espera. Entonces listo, miremos ese truco. Miremos ese truquillo a ver cómo nos va. Entonces, por ejemplo, si tengo la siguiente situación, tengo un rectángulo, tengo un rectángulo, listo. Entonces yo me pongo juicioso y tomo las medidas correspondientes al rectángulo para determinar su perímetro. ¿Sí estamos? ¿Qué es el perímetro del rectángulo, mi hermano? Vos que te veo inspirado ahí. La suma de sus lados. ¿La quién? La suma de todos sus lados. La suma de los lados. ¿Estamos de acuerdo? La suma de los lados. Muy bien, mi hermano, estás conmigo. Muy bien. Entonces dice, esta medida la tomé y es A. Esta medida la tomé y es B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y yo asumo, pues, de pronto que las otras dos medidas son ¿qué? Iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo termino el perímetro de la siguiente forma. Yo digo, no, pues el perímetro va a ser A más A, que hay dos A's, más ¿qué? B más B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo digo, eso es lo que tengo, A más A y B más B. ¿Listo? Entonces me dicen, bueno, ¿y entonces cómo es el error en esa medida? Porque me dicen, no, ya tengo la longitud, las meto ahí y digo el valor que medí. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo es el error? Entonces resulta que para la medida A, es decir, para la medida A, hay también un ¿qué? Un error absoluto en la medida de A. ¿Estamos de acuerdo? Que lo voy a llamar muy originalmente error absoluto de A. ¿Sí estamos? Y para B también hay un ¿qué? Un error absoluto que voy a llamar muy originalmente error absoluto de B. ¿Listo? ¿Funciona? Listo. Entonces ahora la pregunta es, si eso es así, ¿cómo se propaga el error? ¿Cómo es que yo calculo el error? Y entonces resulta que uno termina encontrando, que es una cosa que no voy a demostrar, pero uno termina encontrando entonces que el error en el perímetro, el error en el perímetro va a ser igual. Entonces el error en el perímetro va a ser igual al error de A más el error de A más el error de B más el error de B. ¿Entienden o no? Es decir, el error en estos elementos que generan el perímetro es la suma de los errores. ¿Entienden? Entonces el error, cuando ustedes tienen una operación de suma, se propaga como suma de errores. O sea que ahí no hay que, ahí no hay piedra, ahí no hay nada exótico, ahí todo es que sencillo. Si la operación es de resta, porque de pronto uno tiene una medida y luego toma otra medida y las quiere restar, que es muy posible, entonces ya no hay que, ahí no hay que restar los errores, hay que ¿qué? Sumarlos. Es decir, si uno tiene una suma, suma errores, y si tiene una resta, también suma errores, porque el error se está ¿qué? Incrementando. Recuerden que yo les estaba diciendo que el error no se reduce, el error siempre que tiende a incrementarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces listo, ahora sí, pongámosle números. Entonces pillen este juego. Entonces yo digo, bueno, digamos que la medida de A son 2,1 metros. ¿Estamos? Digamos que la medida de B es 1,53 metros. ¿Estamos? Vamos con los decimales que estoy reportando porque es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron medidas con dos instrumentos distintos. Uno tiene una precisión y el otro tiene otra precisión. Este es más decente que este. ¿Estamos de acuerdo? Pero pudo haber sido que sea 2,10. No, porque como somos gente seria, sabemos que debemos reportar todos los decimales, ¿me entienden? Sí. Entonces, él reporta lo que puede y él reporta lo que se puede y no se puede más. Entonces, listo, tenemos eso. El error aquí entonces es más o menos 0,1 metro, y aquí es más o menos 0,01 metro. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Entonces ahora miren, vamos a calcular el perímetro de nuestra figura. Entonces no, pues el perímetro es tan sencillo como 2 veces A más 2 veces B. ¿Estamos de acuerdo? Solo que no le quiero meter el 2 porque es que el 2 me enreda un poco lo que quiero decirles. Entonces yo le pongo A es ¿cuánto? ¿Cuánto dije A? 2,1 metros más 2,1 metros, y ahora va más B, que B es
1,53 metros más 1,53 metros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo, muy bien. Y entonces la medida nos da, por lo tanto, ¿cuánto hace suma? 4, 2, 6, 7, 0, 6. ¿Cuánto da? 706. 7,8. ¿Ah? 726. Ese fue muy lejos, yo me quedé muy cortico. Listo, 7,26. ¿Estamos? Listo. Sí, es que me faltaban este punto, estos dos. Sí, sumé 2, 4, 5, 6 y luego sumé esos dos. Entonces sumeaba este. Listo, 7,26 metros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ese es el valor verdadero del perímetro. Pero como tenemos error, entonces toca insertar el error. ¿Sí estamos? Y entonces calculemos el error en el perímetro. Entonces el error en el perímetro va a ser la suma de los errores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sumémosle, echémosle candela a eso. Entonces dice 0,1, ¿cierto? Más 0,1 metros, por favor, metros, más 0,01 metros, más 0,01 ¿qué? Metros. ¿Cuánto va esa mentira? ¿Cuánto? 0,22. 0,22. ¿Qué? Metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pasa algo que quiero que ustedes tengan presente en lo siguiente. Uno tiene, como uno hizo aquí un mix de dos instrumentos, uno tiene más precisión que el otro. ¿Sí estamos? Entonces uno vuelve a ser pesimista. Oye, ¿cómo así, profe? Esta gente sí es de un pesimismo mortal. Sí, entonces uno vuelve a ser pesimista y uno dice, la precisión total de la medida es la precisión del peor aparato. O sea, el que peor que mide, el que menos precisión tiene. Entonces cuando yo dé esta respuesta, entonces yo tengo que decir, el perímetro verdadero va a ser igual al perímetro promedio más, o bueno, el perímetro, si no les puse, bueno, ¿cómo lo señalo de pronto? Este es el perímetro verdadero, este es P minúscula, que es el cálculo nomás. ¿Cómo fue que salió el 0,22? De la suma de estos locos. Y esos locos quiénes son, pues los errores. O sea, esta de cuenta. ¿Listo? Bien. Entonces aquí me da más el error absoluto en P. O más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces digo, listo, entonces P ya con pática sofisticada va a ser igual a P, que es 7,26. Ya les digo ahí qué toca hacer. Primero va a escribir todo como está, más o menos 0,22. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que al medir la longitud yo utilicé un aparato que es una lata, que solo mide ¿cuántas cifras? Una cifra significativa, ¿lo ven? Solo tiene una cifra. Entonces yo no puedo reportar esta respuesta. ¿Por qué? Porque recuerden que somos pesimistas y jugamos que nuestra medida tiene como mejor precisión, así excelente precisión, tiene la precisión del aparato más malo. ¿Cuál es el aparato más malo? El que mide solo ¿qué? Una cifra. Entonces tengo que reportar esto con una sola cifra. O sea que la respuesta a la pregunta es ¿cuánto? 7,3 metros más o menos 0,2. ¿Estamos? Para el aparato más perverso, el peor, con ese medimos más. Claro, ese aparato no es capaz de medir este 2 que sigue. No puede, no tiene el nivel. Entonces el man puede medir 0,2 o puede medir 0,3, pero nunca medirá 0,22. ¿Me entienden? No tiene cómo. ¿Está claro? Sí. Lindo el juego, ¿no? Son reglas, miren señores, quedó un video. Si en el futuro, dentro de 516.2 años, usted tiene dudas sobre los errores porque usted está construyendo, o está haciendo, o está midiendo, no se olvide que puede consultar, no se puede que puede mirar, mijo. ¿Aló? ¿Sí estamos o no? No todo el mundo tiene esa suerte, mi hermano. Aunque no es para que vayan a mi canal tranquilos, pues está Sangogo, usted escribe teoría del error y hay millones de personas que ya han dicho que lo mismo. ¿Estaban de acuerdo? Solo es que siempre tienen que verificar o certificar lo que hacen antes de hacer. ¿Está claro? Bueno, listo, muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo, entonces rayense este ejercicio. Los reto. Tengo un triangulito. ¿Listo?
tiene tres longitudes, A, B y C. Y entonces yo procedí a medir esas longitudes. Y A me dio 1,2 metros. B me dio 5,37 metros. Y C me dio 4,321 metros. Entonces me dicen que calcule el valor verdadero de ese perímetro con su correspondiente margen de error. ¿Listo? Rayen, un minuto para ganar y buena suerte. Dale pues. Aunque esos programas del canal de la Poli han cambiado, ya no puedo decir que buena suerte, eso ya pasó hace mucho rato. ¿Qué pasa si te ves? Sí, ahora me toca decirles es que estén a otro nivel, háganle a ver. ¡Ay, carajo! Va a ser por aceleración. Ok, ¿listo? Ok. Ya casi. ¿Qué pasó, papá? ¿Alguien movió mi cámara? Summer 92. Brighter Work. Rico. Listo. Allá un amigo le prohibí que se hiciera la ventana, fue lo primero que hizo. Bueno, eso está bien. Que esas cosas que en la ventana pasan, hermano, se entretienen. Pegando los flores. ¿Cómo se calcula el perímetro del triángulo? Ay, la suma de los lados, papá. La suma de los lados. ¿Estamos? Cuarto primaria geometría. El perímetro es la suma de los lados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el error cómo es? La suma de los errores. Ya está. ¿Listo? Háganle pues. Hasta el hastío. Háganle pues. Ellos saben siempre hay un segundo papá. Eso va más aquí, eso va más aquí. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían que eso va más aquí? Ya. Terminator. Ah, yo anoche también estoy viendo Terminator. No, cosa que terminé. Ah. Bueno, ya va una víctima elegida, listo. Ojo, tienen que reportarme la respuesta como es, ¿no? Recuerden que hay un aparato que está perverso respecto a los otros aparatos. Entonces, la mejor precisión es la del aparato más malo. ¿Cuántas cifras mide el más malo ahí? 0.1. Eso, entonces pueden reportar solo hasta ese nivel. ¿Qué? ¿No fuimos? Vamos al gol de la fama. Listo, mi hermano, entonces vaya ese calculito ahí. Vamos a mirar a ver qué dijo nuestro amigo respecto a eso, ¿vale? Eso es propagación de error en suma o resta. ¿Estamos? Si es una resta, ya saben, también aunque haya una resta, no se restan los errores, se suman. ¿Sí? Eso es ser pesimista. ¿Entienden o no? Cuando el parcial depende de la materia. No, así no. A ese nivel tampoco. Yo oiga, pero se fastidia. No. Una si me saco un 2, aún así pasa. No sé qué pasa. Dios quiera. Dios quiere la vida, sí.
No se olviden de poner las unidades. Porque el hombre puso número tras número, pero ni una unidad. No sé qué unidad se está viendo ese man. Ahora hay algo más sospechoso. Tiene unos números X, le pone un metro allá y eso o sea, no sé cómo esos números sin M aparecen con una respuesta con M. Eso sí está muy sospechoso. Ay, no. No se olviden de las unidades, muchachos. Unidades. Hasta las tías, unidades. Señor, unidades. Eso sí es mucha presión de grupo. Bueno, este es el último día que hablamos de esto. Ya de aquí en adelante yo aspiro a que estas cosas las hagan bien en su informe laboratorio. ¿Estamos? Yo espero que no fracasen en el primer informe laboratorio y yo me vuelva loco. Para el lunes. Coco. Para el lunes. Así que este fin de semana eso es... Listo, explíquenos, mi hermano. Sinceramente no entendí con mucho nivel. Primero pues sumé el perímetro, da 10.891 metros y luego sumé el error total del perímetro que acá se ve pegado 0.1, 0.01 y 0.001, esto da 0.111 metros. Y luego lo reduje a la unidad mínima del peor instrumento de medición. Entonces esto pues queda 11 y 11 metros más o menos 0.1 metros. O sea que ¿cuánto mide ese objeto? ¿O en qué rango está la medida de ese objeto entonces, mi hermano? En metros. No, o sea, ¿cuál es el intervalo de que uno podría decir que mide ese perímetro? Centímetros. O sea, ¿entre qué valor y entre qué valor mide ese? Entre 10,9 y 11,1. Exacto, entonces uno dice, esa vaina mide entre 10,9 y 11,1. ¿Cuánto mide? No sé, entre 10,9 y 11,1. ¿Está claro o no? Claro. Muy bien, mi hermano. ¿Ah? Si el error es 0,1 se daría 10,9. Sería 10,9. Sí, claro. Ah, bueno, esperen, miramos a ver si pronto el nombre. ¿Sí se puede aproximar o no? 10,8. Ah, bueno, sí, como. Ah, sí, este lo puedes aproximar a 9. ¿Estás de acuerdo? Sí, tienes razón. Es decir, aquí lo vamos a aproximar a 10,9 porque nuestro aparato alcanza a medir una cifra decimal. Entonces, la siguiente cifra decimal no es el 0 del 11, sino es el 9, el 10.9. ¿Estamos? O sea que aquí nos quedaría, sí, tienes razón, compañeros, están conmigo. Entonces, aquí sí. Entonces, aquí nos queda 10,9. Más o menos 0,1, me faltan unas uñas, metros, más o menos 0,1 metros. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la medida. O sea, que esa vaina mide 11 o mide 10,8. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí estamos viendo que estamos maldiciendo. Muy bien, amigos. Miren lo que dice aquel día que salí conectado con esta clase y me fui meditando. A mí me gusta a veces andar a pie y camino bastante la ciudad. Ah, no, creo que no fue en esta clase. Ah, ya les había mostrado, ¿cierto? Ah, sí. Ah, no, la señal, sí. Ah, bueno, listo. Entonces, perdón. Sí, el MTS, ya lo he mostrado. Sí, la señal que fui por ahí en las calles y empecé a escanear. Uy, MTS. Uy, sec. No, no, hasta allá no llegué. Solo me encontré el MTS y dije, miren, MTS. ¿Sí estamos? Y eso lo hizo un ingeniero. Sí. ¿A la opción no? Es una señal para una obra. Entonces, ¿quién lo va a poner? Bueno, pero ¿qué importa? La gente entiende. Bueno, pero recuerden que es lo que yo les decía, el abismo tan grande que hay entre el lenguaje científico y el lenguaje corriente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Otro asunto entonces. Ahora miren, vamos a mirar otro evento. Y es, podemos usar la misma situación, podemos usar el mismo evento. Entonces miren, ahora tenemos este rectángulo, ¿sí? Pero resulta que en este rectángulo yo quiero determinar el área. ¿Listo? Entonces ya no es perímetro, sino ahora es área. Entonces ahí ya los trucos son diferentes porque ahí ya no es suma ni resta, sino ahora es producto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es base por altura. O sea que en este caso sería que el área va a ser igual a A por B. ¿Estamos de acuerdo?
Bien, lo que tenemos que mirar es cómo se propaga el error ahí. Yo les prometí un texto, ¿cierto? Les prometí un PDF. ¿Sí? Sí. Bueno, tengo que olvidarlo. Es que a mí se me olvida. También le prometí el informe. ¿No? Que nos debieron Yo creo que este curso no era, bro. ¿Qué? Del PDF. Sí, creo que le prometí un PDF. Muy bien, entonces, base por altura, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se propaga el error ahí? Entonces miren lo que dice la teoría. Esto que les voy a rayar aquí ya es como el resumen de la teoría. Hay muchos profesores que dicen que pues no, que debería enseñarse otra cosa, pero yo creo que es como buscar el confort y la facilidad. Obviamente la teoría del error gira en torno a una cosa que son las derivadas, o sea, se hace con cálculo diferencial, se hace formal, y estas expresiones que yo escribo vienen del cálculo diferencial. Pero entonces, por ejemplo, si yo tengo A de área, A de base y B de altura, entonces yo puedo escribir que el error en el área va a ser así. Error relativo del área. Si estamos, ojo, error relativo del área. ¿El error relativo en qué unidades se mide? Amiga. Todos no son amigas, ¿o sí? Error relativo del área. No. Error relativo, no error absoluto. Se mide en porcentaje. Yo enseñé a calcular un error en porcentaje. Un error del tanto por ciento, del 500%, del 1%, del 5%. Sí, eso es error relativo. Entonces, la teoría dice que el error relativo del área va a ser igual al error relativo de la base más el error relativo de la altura. Pero miren que no estoy diciendo error absoluto. Miren la diferencia. Error absoluto es la precisión del aparato. Error relativo es porcentaje.